Hola, mi nombre es Oscar y te voy a mostrar cómo funciona el pasado. Dentro de los temas que te voy a mencionar está el objetivo, su forma afirmativa, negativa y en pregunta, y el auxiliar que hace que estas formas sucedan. La unión de dos verbos con la partícula chu y la combinación de elementos, es decir, al final vamos a tomar un ejemplo y lo vamos a combinar para que veas lo que se puede hacer con lo que se va a ver en este video. Su objetivo dice que describe situaciones que ya sucedieron. Eso es fácil porque solo nos habla de cosas que ya pasaron. Su estructura afirmativa nos dice que lleva un pronombre más un verbo en pasado más un complemento. Un pronombre, un verbo en pasado, un complemento. Pronombre, verbo en pasado, complemento. Y básicamente es lo mismo para todos. El primero dice, vi la luna, tú borraste la información, él dijo instrucciones, ella envió el mensaje, nosotros quisimos dinero, ellos hablaron inglés. Como ves, es como una formulita, solo hay que aprenderla. Su estructura negativa nos dice que lleva un pronombre, más un auxiliar, más un verbo en presente, más un complemento. Aquí solo se le suma el auxiliar, y aunque el verbo que lleva está en presente, el auxiliar es el que le da el sentido en pasado y en negativo. El auxiliar que le corresponde a cada uno de estos pronombres es este. Como ves, es el mismo. Y esta es su contracción del mismo auxiliar. Puedes usar la forma que quieras porque se usan de igual modo y significan lo mismo. Estos son los mismos ejemplos que acabamos de utilizar en pasado. Como ves, aquí estos se ven en presente. Aquí dice, yo veo la luna, tú borras la información, él dice instrucciones, ella envía el mensaje, nosotros queremos dinero, ellos hablan inglés. Esto está en presente, pero como nos mencionó la estructura anterior, solamente hay que agregar el auxiliar que hace que todo se vuelva al pasado y en negativo. Aquí ahora dice, yo no vi la luna, tú no borraste la información, él no dijo instrucciones, ella no envió el mensaje, nosotros no quisimos dinero y ellos no hablaron inglés. Bien. Su estructura en forma de pregunta lleva los siguientes elementos. Lleva un auxiliar que va al principio, luego un pronombre, luego un verbo, este sigue estando en presente, más un complemento. Y obviamente lleva su signo de interrogación porque es una pregunta. El auxiliar que acabamos de ver solo se pasa detrás del pronombre y se le pone su signo de interrogación. Queda de esta manera. ¿Viste la luna? Eso es lo que dice aquí. El auxiliar es el que hace que toda la frase esté en pasado y en pregunta. Estos son los pronombres. El auxiliar que le corresponde es el mismo, solo va detrás del pronombre y su signo de interrogación. Algunos ejemplos en forma de pregunta. Dice el que acabamos de ver, ¿viste la luna? Como nos dice su estructura, lleva un auxiliar, luego un pronombre, verbo en presente, un complemento y su signo de interrogación. Y es como una formulita también, es lo mismo para todos. El primero dice, ¿viste la luna? Luego, ¿borraste la información? Él dijo instrucciones. Ella envió el mensaje. Nosotros quisimos dinero. Ellos hablaron inglés. Bien, como nota, existe un verbo que es hacer, que se escribe do. El pasado de este verbo es did. También existe un auxiliar que es did, que hace las frases en pasado, en pregunta y en negativo, que es el que acabamos de ver hace un momento.
Este auxiliar por sí solo no significa nada. Y la gente a veces se confunde porque usa did como verbo y usa did como auxiliar. Aquí en este ejemplo vamos a ver su estructura usando los dos. Aquí está el auxiliar, el primero, que hace que sea una pregunta. Did. Luego el pronombre y luego el verbo. Como vimos la estructura de las preguntas, el verbo debe estar en presente, simple. Entonces aquí dice, ¿hiciste tarea? Su complemento. La unión de dos verbos nos dice que el primer verbo debe de ir en pasado, unido por una partícula to, más otro verbo que debe de ir en presente. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí dice, me gustó comer. Como dice la estructura, va un pronombre, verbo en pasado, partícula to, más verbo en presente. Pronombre, verbo en pasado, partícula to, verbo en presente. También es una formulita. De esta manera se unen dos verbos, pero en pasado. El sentido de estas oraciones está en pasado. Aquí dice, me gustó comer, luego, odiaste trabajar, él amó jugar, a ella le gustó ayudar, nosotros quisimos ir y ellos necesitaron aprender. Bien, para hacer la combinación de elementos vamos a tomar este ejemplo y aquí dice, tú viste la luna. Esto está en pasado afirmativo. Vamos a hacerlo en pasado en pregunta. Aquí está el auxiliar que hace que de aquí en adelante hasta el signo de interrogación todo va a ser en pasado. Y es el mismo de arriba, pero en pregunta. Dice, ¿viste la luna? Ahora en su forma negativa. Este auxiliar es el que hace que el enunciado esté en negativo en pasado. Tú no viste la luna. Ahora vamos a sumarle un verbo. Tú quisiste ver la luna. Ahora en negativo. Tú no quisiste ver la luna. Ahora en forma de pregunta. ¿Tú quisiste ver la luna? Bien, recuerda aprender muchos verbos porque cada verbo es en sí una idea. También realiza muchas combinaciones como las que se hizo con el ejemplo anterior. Puedes cambiar verbos, puedes cambiar pronombres, etc. Y lo más importante, recuerda practicarlo. Puedes hacerlo con chats, con películas, con música, como te sientas más cómodo. Pero practícalo. Y haz que esta práctica sea lo más real posible. Bien, muchas gracias y visita la página.